Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 22 de diciembre de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ayer, el Senado de la República se le iba insubordinando al gobierno nacional con motivo de la reforma tributaria. Insubordinación total. Muchos miembros del partido de la U no están de acuerdo con la reforma tributaria, especialmente con su corazón, que es el aumento al IVA. Es decir, el castigo a las clases medias y a las clases pobres del país. Parece que en Cambio Radical tampoco hay mucho ambiente. El Centro Democrático, por supuesto, no está de acuerdo. Los partidos de izquierda, el Polo Democrático y el Partido Verde parece que también están díscolos. Luego a las 7:30 de la noche, Liscanito, que es el Sancho Panza del régimen, el que va en el burrito atendiendo las órdenes de Santos, levantó la sesión porque las cosas iban de mal en peor. ¿Qué se aprobó en la Cámara de Representantes? Hablaremos con el representante por Antioquia, Oscar Darío Pérez, a ver qué contiene finalmente esa reforma que tan duramente castiga a los colombianos. A propósito, ¿qué pasa con el tema de la contribución de salud de los pensionados colombianos? Se les hizo la oferta clarísima de que se les reduciría su gravamen de salud del 12 al 4%. Pues eso se lo han venido enmochilando, les están poniendo conejo, pero parece que la Cámara de Representantes le metió el tema a la reforma tributaria. Vale 3 billones de pesos. ¿Cómo se vive en Cúcuta? ¿Con un país vecino que se desfonda? ¿Cuál es la situación de Cúcuta? Hablaremos con el señor presidente de la Cámara de Comercio de esa ciudad. La señora consejera Bermúdez le debe una explicación al país por su auto admisorio de la demanda de 110 páginas. Un auto que es un fallo contra la decisión que tomaron los colombianos el 2 de octubre de oponerse al acuerdo final con las FARC. La consejera resolvió sacar de dónde no se sabe, tal vez de los contratos del marido con el Estado, la tesis de que es que los colombianos obramos engañados. ¿Engañados por quién? ¿Y engañados cómo? ¿Y de dónde saca eso? ¿Y quién le da autorización para hacerlo? ¿Y cuál es la competencia del Consejo de Estado para pronunciarse en esa materia? La consejera Bermúdez. El marido tiene contraticos muy importantes con Ecopetrol. La hijita tiene contrato con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es la familia contratista. La consejera contratista. ¿Se acuerdan ustedes del caso del ministro contratista? En el Congreso de la República, cuando Laureano Gómez increpaba durísimamente al doctor Gómez Pinzón, ministro contratista, pues esta es la consejera contratista. Los de las FARC ya van a quedar amnistiados e indultados. ¿Y ahora? ¿Ahora qué se sigue? ¿Dónde se van a concentrar? ¿Cuándo van a entregar las armas? ¿Cómo va a ser el desarrollo de este engendro que crearon entre las FARC y Santos? ¿Qué es lo que va a pasar en este país? ¿Quién tiene 3 millones de hectáreas de tierra agrícola para la venta? Esa es una pregunta que nos hacemos al recordar que ya
quedó aprobado, según las cuentas de Santos y refrendado por el pueblo a través del Congreso, el acuerdo con las FARC, que contiene 10 millones de hectáreas para las FARC en últimas, 3 millones de tierras agrícolas, de un total de tierras agrícolas de 5. El 60% de las tierras agrícolas en Colombia van a ser expropiadas para repartirlas entre amigos de las FARC. ¿Quién las tiene en venta? Por supuesto, nadie. Y entonces ahora, ¿qué va a pasar? Son detallitos que uno se pregunta. ¿Y con qué se van a pagar? 3 millones de hectáreas. Dice la Constitución que puede haber expropiación previa indemnización. Aquí no van a indemnizar a nadie. Esto va a ser a la brava que le van a quitar la tierra a todos. Lo que ha hecho Santos es pactar una guerra en un país que no la tenía. ¿Por qué le falla todo al aeropuerto El Dorado? Al aeropuerto El Dorado le falla todo. Y hay momentos en que se va la onda de los radares y la torre de control queda ciega, sorda y muda durante 1 hora. Y los aviones haciendo lo que pueden. ¿Qué es lo que pueden? Pues utilizar sus propios instrumentos para conectarse con otras naves que estén en la zona para no estrellarse. Esto es inaudito. Esto es inaudito. ¿Qué pasa con el aeropuerto El Dorado de Bogotá? ¿Quién se robó el dinero para un equipamiento que no existe? ¿Y dónde están las ayudas para que los aviones puedan aterrizar en condiciones de baja visibilidad? ¿Dónde están, doctor Vargas Lleras, usted que es especialista en inaugurar y que ha inaugurado el aeropuerto del Dorado? Ahora está hablando de un complot. Un complot. No, el complot, el suyo, que inaugura el túnel de la línea y el túnel de la línea no existe. Inaugura el Dorado y el Dorado no sirve para nada. ¿Qué más va a inaugurar, doctor Vargas Lleras? Odebrecht pagará una multa de 2.600 millones de dólares por los sobornos que ha entregado en muchos países. Y le pagará a los Estados Unidos y le pagará al Brasil. Dicen desde la Secretaría de Estado de los Estados Unidos que en Colombia pagó en sobornos 11 millones de dólares. ¿A quiénes? Nadie sabe. 100.000 euros ofrecen en Alemania por Anis Amri, quien es supuestamente el autor del atentado en el camión que mató a 9 e hirió 50. Es el segundo atentado con un camión que se conoce en Europa. El primero fue en Niza, recuerden ustedes, con ocasión de las fiestas de Francia del 14 de julio. Un camión se lanzó sobre la multitud y mató e hirió mucha gente a su paso. Ahora fue en Berlín. Un camión hizo lo propio, mató 9 personas, dejó 50 heridas. Están persiguiendo a Anis Amri. Por supuesto, el Estado Islámico reivindica, como se dice en términos muy modernos de terrorismo, este atentado cruel, inhumano, espantable. 6 muertos y 30 heridos causa el Estado Islámico en Mosul, en un barrio que ya estaba recuperado por Irak. Entonces estaban dándole ayuda humanitaria a las personas de ese barrio y los del Estado Islámico dispararon misiles que mataron, como dijimos, 6 personas y dejaron 30 más heridas. El Estado Islámico no ha podido tomar para sí la gloria, lo ponemos muy entre comillas, del asesinato del embajador ruso en Turquía, pero les pareció una buena idea y le ha dicho a todos sus seguidores que deben buscar la manera de asesinar a los embajadores y a los cónsules de Rusia en distintos países. Y les manda a sus seguidores las direcciones, la ubicación y los nombres de las personas contra las que hay que atentar. Recordemos a ustedes que Rusia ha sido aliado de Bashar al-Assad
en la pelea que mantienen contra el Estado Islámico por el dominio de Siria. El ejército de Nigeria rescata 1.800 secuestrados por Boko Haram. En Zumbisa fueron capturados centenares de insurgentes. No nos dicen a cuántos dieron de baja o mataron. En el noreste de Siria, en una ciudad que se llama Al-Bab, el Estado Islámico mata 14 soldados turcos y hiere 33 más. Esta es noticia de todos los días, y este es el resultado del trabajo del Premio Nobel de Paz de Barack Obama. Primero le dieron el Premio Nobel de Paz y después le estallaron todas las guerras, que es lo que estamos presenciando, el Premio Nobel de Paz. El contentillo de la Justicia Especial para la Paz para los militares. El tribunal, oigan bien, el tribunal que se conformará por todos estos bandidos y por sus asesores, los Santiago y los Leiva, otros bandidos iguales a los bandidos que asesoran, le dan contentillo a los militares y les dicen que inclusive les revisarán las sentencias que ya se dictaron en su contra. De manera que adiós cosa juzgada, no habrá límites para el tribunal, ni para absolver, ni para condenar. No se les olvide que el que perdona y absuelve, igualmente condena. Terminó la construcción de la doble calzada Bogotá-Tunja. Aleluya, Hosana. 14 años. 14 años. La última parte fue aquella en la que se le da una vuelta al templo histórico donde se desarrolló la batalla de Boyacá sobre el río Teatinos. Ahí hubo que hacer una especie de circunvalación, ya se terminó, de manera que ya hay paso directo entre Briceño, Tunja, Duitama y Sogamoso. La encuesta Gallup. Es muy curioso que se publique que Germán Vargas Lleras tiene la mayor favorabilidad, seguida por Álvaro Uribe Vélez, a pesar de la infame campaña que se ha hecho en su contra durante años por todos los medios de comunicación. Sigue después Humberto de la Calle Lombana, y curioso, no dicen nada del presidente Santos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, estas pues son las noticias de la mañana, y en Hoy en la Historia recordaremos la época del racionalismo, de Descartes a Kant, y la manera como el racionalismo influyó en la política del mundo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Saludemos la mañana. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 22 de diciembre del año 16, son las 6:18 de la mañana. Mientras el presidente de las FARC, conocido por sus camaradas, los narcoterroristas, como el comandante Santiago, sostuvo que la extradición de Walid Maclet es un imposible jurídico, porque con los Estados Unidos no existe ningún tratado, hecho ratificado por el actual ministro de Justicia, Jorge Londoño, cuando este noviembre, hace unos pocos días, confirmó lo expresado por el presidente bolivariano de Colombia. Ahora, sorpresivamente, la Cancillería colombiana expresa todo lo contrario, cuando exige la extradición del perseguido político Andrés Felipe Arias. Arias, en declaraciones al Nuevo Herald, que dice que su caso es de orden político por haberse puesto a la estrategia del sátrapa colombiano de pactar con las FARC, un factor que teme lleve al país al comunismo y lo convierta en una nueva Cuba o Venezuela. Ya vine a USA en busca de refugio y asilo para mi familia y para mí,
porque soy un perseguido político del actual gobierno de Colombia, junto con mis compañeros, empezando por el expresidente Uribe. Nos oponemos a lo que está haciendo el régimen con las FARC. Arias advirtió que si llega a ser extraditado a Colombia, sería eventualmente asesinado en las cárceles de su país por su venganza, por su oposición al proyecto de Juanpa, que desembocó recientemente en la entrega al narcoterrorismo. En mi caso, remata Arias Leiva, es un tratado solo contra mí. Doctor Londoño, ¿qué está pasando con nuestra política internacional? Pues que está reducida a esto. Qué dolor. Porque ¿quién miente? ¿La canciller? ¿O el presidente? ¿O el ministro de Justicia? ¿Esto qué es? ¿Quién miente? ¿Hay tratado o no hay tratado con los Estados Unidos? Cuando se trata de Walid Makled, ¿sí? No hay tratado. Cuando se trata de los guerrilleros de las FARC, no hay tratado. Cuando se trata de Andrés Felipe Arias, quien debió ser presidente de la República y no lo fue por esas circunstancias de la mecánica política colombiana, entonces sí hay tratado. Y en los Estados Unidos están obligados y le deben devolver a Colombia a la fuerza, esposado y con grilletes, a Andrés Felipe Arias. ¿En qué estamos entonces? Esa es la seriedad de la Cancillería colombiana y eso es lo que pasa en este país, donde hay tantos perseguidos políticos. Sí, señor. Es que recuerde que hace poco salió de la cárcel, pero sigue procesado Luis Alfredo Ramos. Sí, señor. Está en la cárcel y condenado Diego Palacio. Está en la cárcel y condenado Sabas Pretel. Están en la cárcel o en la casa por cárcel, que es lo mismo. Bernardo Moreno, por ejemplo, Jorge Noguera está en la cárcel con testigos falsos. María El Pilar Hurtado está en la cárcel con testigos falsos. José Miguel Narváez está metido en una cárcel con testigos falsos. ¿No hay persecución política en Colombia? Alberto Velázquez está en la cárcel con testigos falsos. Qué tristeza. Persecución política infame, la que ejerce Juan Manuel Santos a través de la supuesta justicia que tenemos. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Hay tratado o no hay tratado de extradición? El gobierno se contradice, luego alguien en el gobierno está mintiendo, o probablemente mientan todos, a pesar de que se trate de proposiciones contradictorias. Cabe que todos estén mintiendo, que es lo más posible en esta persecución infame contra un hombre limpio y honesto como Andrés Felipe Arias, cuya honestidad acepta el mismo fallo de la Corte, de la señora esa fulana que estuvo en la sala penal de la Corte y cuyo nombre nadie quisiera recordar. Ella misma acepta que Andrés Felipe Arias no se robó un solo centavo. Y ahora están las noticias de las miles de familias pobres campesinas colombianas que recibieron los beneficios del agro ingreso seguro que dirigió Andrés Felipe Arias. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Se acerca a pasos agigantados la toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Ya falta menos de un mes y hay un análisis importante, además impresionante y a nivel de chisme pues interesantísimo, y ese es que el gabinete del presidente electo va a ser uno de los más ricos de la historia reciente de los Estados Unidos. Va a ser un verdadero baile de millonarios y multimillonarios, empezando con Todd Ricketts. Él es el nominado a subsecretario de Comercio. Su papá fundó la compañía de venta y compra de acciones de la Bolsa de Valores TD Ameritrade. Él y su familia, se calcula, tienen una fortuna de unos 5.300 millones de dólares. Son dueños del equipo, los Chicago Cubs, del equipo de béisbol. Después tenemos a Betsy DeVos, ella nominada a secretaria
de educación. Ella es la hija de un importantísimo hombre de negocios y también está casada con Richard DeVos Jr. Él es heredero de una fortuna de más de 5.000 millones de dólares. Su suegro fundó la compañía Amway y son dueños del equipo de baloncesto los Orlando Magic. Después seguimos con Wilbur Ross. Él es considerado el rey de la bancarrota, es nominado a secretario de Comercio y tiene una fortuna de casi 3.000 millones de dólares. Linda McMahon, ella es primera dama de la lucha libre, de todos estos shows de lucha libre, en uno de ellos en los que incluso llegó a participar una vez Donald Trump. Ella es nominada para la administración de pequeños negocios y junto con su esposo amasan una fortuna de unos 1.600 millones de dólares. Ya ahí bajando bastantes escalones y bastantes pisos hacia el sótano, digamos, está Rex Tillerson, que es uno de los nominados más controversiales. Él es presidente de la petrolera ExxonMobil y está nominado a Secretaría de Estado. A ser secretario de Estado es uno de los puestos más importantes, una de las nominaciones más controversiales, porque como ya les he contado en el pasado, él es amigo personal de Vladimir Putin. El Washington Post calcula que el empresario de unos 64 años tiene una fortuna de unos 218 millones en acciones de Exxon y un plan de pensión que tendría un valor de unos 70 millones de dólares. Después vamos con Steven Mnuchin. Él es nominado a secretario del Tesoro, trabajó en Goldman Sachs y llegó a se dijo que tenía una maquinaria de ejecuciones hipotecarias, una que se dice en una de estas anécdotas, dice que habría sacado a una mujer de 90 años de su casa por una disputa en torno a una deuda de 27 centavos. Se desconoce exactamente cuánto dinero tienen, pero se calcula que son muchos millones. Y de ahí vamos bajando, está Ben Carson de Vivienda y Desarrollo Urbano, tendría unos 26 millones de dólares, él fue rival de Trump. Después viene Elaine Chao, ella es esposa del senador Mitch McConnell y nominada para ser secretaria de Transporte, tendría unos 20 millones. Y ahí sí ya seguimos camino abajo y cerca del sótano tenemos a varios nominados, algunos son militares, otros políticos de carrera, pues que no tienen, que se calcula que no llegan al millón y como máximo llegarían a 5 millones de dólares. Imagínense la cantidad de dinero que tienen los demás. Entre ellos están John Kelly, que es el nominado a Seguridad Nacional, James Mattis, secretario de Defensa, un ex general, Jeff Sessions, un senador muy importante nominado a Fiscal General, Tom Price, secretario de Salud y Servicios Humanos, y también entre ellos está Reince Priebus, que es su jefe de gabinete, nominado a jefe de gabinete, y que fue el líder del Partido Republicano. Todas estas personas que les acabo de nombrar no tienen ni idea de lo que es vivir en una casa hecha con llaves de oro ni con pisos de marfil, pero van a ser importantes asesores de Donald Trump, que en medio de sus vacaciones pues está manteniendo importantes reuniones. Ayer tuvo una de seguridad nacional muy importante, a la salida dio breves declaraciones reiterando que el ataque de Berlín había sido un ataque en contra de la humanidad y que estos actos de terrorismo extremo islámico tienen que ser detenidos. Le preguntaron nuevamente sobre sus planes de crear un registro de musulmanes y de limitar su entrada al país, y aunque no fue específico, dijo: ustedes ya conocen claramente mis planes. Y Trump, siendo Trump, volvió otra vez a la guerra contra Hillary Clinton en Twitter. Al parecer no le ha gustado que le saquen a relucir en los últimos días que en el voto popular, no en el voto electoral, Hillary Clinton le había ganado por casi 3 millones de votos. Él dijo que si hubiera hecho campaña para ganar el voto popular, habría hecho una campaña distinta, pero dijo por Twitter que de todas maneras a ella le costó muchísimo más perder
que lo que a él le costó ganar. Es lo que tengo por el momento. Antes de despedirme, les quiero desear a todos los oyentes de la Hora de la Verdad una Navidad maravillosa, llena de amor, de unión familiar, y a los que tienen a sus seres queridos lejos, pues que los recuerden y los tengan muy cerca en sus corazones. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muy buenos días, Cristina. Este mensaje de Cristina Londoño nos llega al corazón y solamente tenemos que recordar que es la época de la Navidad, es la época del amor, la época en que un niño cambia la historia del mundo para siempre. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. El gobierno nacional pide tiempo al presidente del Congreso para tratar de llegar a un acuerdo con disidentes, pues en la discusión de anoche en el Senado no se iba a lograr la aprobación del punto neurálgico de la reforma tributaria, es decir, el aumento del IVA del 16 al 19%. Se generaron fuertes críticas con relación al gasto público disparado y a la burocracia, pues tal como lo dijimos ayer aquí citando a los gremios más importantes del país, el mismo no ha logrado impactar la inequidad y sigue aumentando de manera irresponsable, sin que se tenga claro de dónde saldrán los recursos para sostenerlo. El gobierno, doctor Londoño, espera que para el viernes los textos de Senado y Cámara estén aprobados, para así proceder con la conciliación y continuar el trámite, en aras de que la reforma entre en vigencia a partir del 1 de enero. La oposición ha llamado la atención sobre la intención del gobierno de hacer aprobar la reforma a pupitrazo limpio, pues se trata de un proyecto con más de 300 artículos, que merecía un análisis muchísimo más riguroso. Iván Duque, senador del Centro Democrático, ha insistido en que esta no es una reforma estructural, sino que lo que realmente busca es aumentar el IVA, nada más. Ese es el asunto que tiene a varios senadores, tanto de la coalición de Santos, el Polo y la oposición, oponiéndose a su aprobación. El gobierno espera incrementar, doctor Londoño, el recaudo en 6,2 billones para 2017 como sea, pero ha logrado que la reforma tributaria se le convierta en un zaperoco, donde quitan y ponen. Así, por ejemplo, la Cámara aprobó, como lo recordaba usted ahorita, esta mañana, reducir de 12 a 4% el aporte que deben hacer los pensionados al sistema de salud, lo que generaría un hueco adicional de 3 billones de pesos, cifra que esperaba recaudar el gobierno con el absurdo impuesto a las bebidas azucaradas, que todavía no revive. Liscano, doctor Londoño, levantó la sesión del Senado a eso de las 7:30 a 8 de la noche, tratando de buscar tiempo para que el gobierno y sus ministros aceiten los votos y logren entonces la aprobación de la reforma cuanto antes. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Esta es la situación que vive el gobierno en el Senado de la República. El Senado se le insubordinó. Y son muchos los sectores santistas que no están dispuestos a asumir la responsabilidad política de un aumento en el costo de vida y de un aumento en el costo de vida a través del impuesto más regresivo, anacrónico e inequitativo que hay, que es el impuesto a las ventas. Y ahí es donde está toda la clave de la reforma tributaria. Los otros 300 y tantos artículos son arandelas que no significan nada o significan muy poco. El tema es el IVA. Y muchos amigos del gobierno no le jalan al IVA, porque está próxima la campaña electoral y porque saben que con ese antecedente no les va a ir bien con su electorado. ¿Qué va a pasar? Hoy hablaremos con Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia, sobre ese particular. Vámonos a hablar de deportes, cosas gratas en la mañana. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Listos los rivales de los equipos colombianos que participarán en la Copa Libertadores del próximo año. En una emotiva ceremonia se realizó el sorteo ayer en la ciudad de Luque, Paraguay. Habrá 3 rondas previas a la fase de grupos con enfrentamientos directos de ida y vuelta hasta llegar a dicha fase. En la primera fase estarán 6 equipos, ninguno colombiano, que lucharán por 3 cupos a la segunda ronda, donde habrá 8 duelos directos entre 16 equipos. En esta fase están los clubes colombianos Junior y Millonarios.
A propósito de Junior, Dr. Londoño ya confirmó a Alberto Gamero como su nuevo técnico. El equipo barranquillero se enfrentará con Carabobo de Venezuela en la segunda fase. Si avanza, jugará con el ganador entre Atlético Tucumán de Argentina y el Nacional ecuatoriano por un cupo a la fase de grupos, mientras que Millonarios jugará contra Atlético Paranaense. En caso de resultar vencedor, se medirá con el que gane la llave entre Deportivo Capiatá de Paraguay o Deportivo Táchira de Venezuela y Universitario de Perú. Los equipos colombianos que ya tienen presencia en la fase de grupos, que son Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, quedaron así. En el grupo 1 está Atlético Nacional defendiendo el título de la Copa Libertadores con Estudiantes La Plata, que terminó tercero en el campeonato argentino, y Barcelona, que es campeón de Ecuador y un ganador de la fase previa. En el grupo 2 está Santos de Brasil, subcampeón en Brasil, Independiente Santa Fe, Sporting Cristal de Perú, que fue campeón en su país y un ganador de la fase previa. En el grupo 3 está River Plate de Argentina, como campeón de la Copa Argentina. Está el Emelec de Ecuador, segundo en la reclasificación de Ecuador, Independiente Medellín y el Melgar de Perú, que terminó de segundo en ese país. El club chapecoense, quien recibió el trofeo de la Copa Suramericana durante la ceremonia en honor a las víctimas, quedó en el grupo 7 con el Lanús argentino, que es campeón de ese país, Nacional de Uruguay, segundo de la reclasificación en ese país, y el Zulia de Venezuela, que fue subcampeón en ese país. El presidente del club brasileño agradeció la solidaridad de Atlético Nacional y pidió que el trofeo fuera compartido. Por su parte, al equipo verde le entregaron el premio Centenario Fair Play y la réplica del trofeo de la Copa Libertadores 2017. Y por último, el volante venezolano Alejandro Guerra de Atlético Nacional fue premiado como el mejor jugador de la Libertadores 2016. Será un torneo, doctor Londoño, que se jugará durante casi todo el año, diferente a lo que se acostumbraba, que era durante 6 meses, y tendrá el mayor número de equipos participantes de la historia, serán 47. Así que Nacional a defender el título del torneo más importante de Sudamérica, y nuevamente con su técnico Reinaldo Rueda. Muchos equipos, me parece. Sí. Muy largo el torneo, pero bueno, todo sea por la plata, y por la plata baila el perro, ¿no? 47 equipos disputando la Copa Libertadores, me parece como mucho. Pero en fin. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia, en todo caso fútbol por todas partes, fútbol internacional. Bueno, está bien. Los jugadores tendrán con quién competir y tendrán manera de mostrarse. Y mire usted, este muchacho Guerra, venezolano, modesto, personalmente, una persona agradable, a mí me parece un jugador agradable, siempre leal, nunca le he visto una cosa indebida, considerado el mejor jugador de la Copa Libertadores. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros en la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad. Ampliamente hemos discutido y cuestionado el triste papel de la señora magistrada del Consejo de Estado, Lucy Janet Bermúdez, quien en una acción, digamos, diligente, admitió una demanda en tiempo récord y emitió un auto en el que asegura que los colombianos obramos engañados y que por eso votamos no al acuerdo con la narcoguerrilla de las FARC. Pues lo que nunca dijo la señora consejera contratista es que su esposo tenía jugosos contratos con la estatal Ecopetrol y que su hija, siguiendo los pasos de su padre y de su madre, también tiene contratos con Migración Colombia. Pero digamos que lo anterior lo menciono solamente para ponernos en contexto, porque el grueso del caso es un hallazgo que logramos ayer. Pues resulta que la narcoguerrillera holandesa Tanja Nijmeijer, conocida como Alexandra Nariño en redes sociales, publicó el día miércoles 14 de diciembre el siguiente trino. Abro comillas, Consejo de Estado anula resultados del plebiscito del 2 de octubre, cierro comillas, y presenta un video de Telesur donde reportan la supuesta o presunta noticia. Hasta ese momento, noticia que era desconocida por el resto de los colombianos, que nos enteramos de la absurda decisión el día lunes 19 de diciembre, 4 días después de la chiva que decimos en el periodismo de la holandesa.
Aquí la magistrada Lucillanet nos debe una explicación. ¿Cómo puede ser que las FARC y el canal Telesur del gobierno de Nicolás Maduro, amigo y facilitador de los diálogos, pudiera saber el contenido de su auto 4 días antes de conocerse y antes de que nos fuéramos a vacancia judicial? Pero como en este gobierno nos creen caídos de la nube, dirán que se trató de un fenómeno de esos que solamente se explican a través de la ley de la relatividad de Albert Einstein. Seguramente nos van a decir que esto indica que el espacio y el tiempo se contrajeron y se expandieron al punto que Tanya viajó 4 días en el tiempo para saber qué pasaría con el auto que publicó esta señora consejera de Estado. ¿Cómo les parece pues la noticia? Eso está como el 9 de abril de 1948, que en Barranquilla estalló 1 hora antes del asesinato de Gaitán. Porque sí, el 9 de abril estalló en todas las ciudades del país. Pero los comunistas de Barranquilla se equivocaron de hora y dieron por muerte a Gaitán 1 hora antes. Y estalló la revolución en Barranquilla. Entonces, es de vieja data que los comunistas viajan en el tiempo, doctor Londoño. Viajan en el tiempo, claro. Vea pues. Pues en la el tiempo señora... y en el espectador. La holandesa esta supo de la sentencia, no, de la providencia de la magistrada Bermúdez 4 días antes de que se produjera. ¿Cómo le parece, pues? Lo sagaz, la capacidad anticipatoria que tiene la holandesa para comprender cómo va a fallar la magistrada en un fallo que no es fallo, por Dios, es un auto admisorio de la demanda. Un auto admisorio de la demanda no tiene ningún contenido sobre el tema. Pero esta señora se bajó 110 páginas diciendo que los colombianos habíamos votado engañados. Nos engañaron a 6,5 de idiotas, que no somos tan inteligentes como Lucillanet es como se llama, Bermúdez. Y como su marido, ex magistrado y gran contratista. Y expresidente de la Corte. Exactamente, y de quien se dice actuó muy activamente para que su esposa la nombraran magistrada del Consejo de Estado sin tener la menor idea de lo que se trataba. Lo que demuestra con un auto admisorio de 110 páginas que creemos nosotros fue escrito por su marido. Eso es lo que nos parece.